Vale. Vamos a empezar a profesionalizar un poco, ¿vale? En vez de crear ya archivos simples, ¿no? Vamos a empezar ya a crear un proyecto, a crear paquetes, ¿vale? Y a crear clases dentro de los paquetes, ¿vale? Porque bueno, de forma así sencilla, yo ahora quiero hacer clientela, quiero crear otra clase, quiero crear varias clases, ya tengo que recurrir al tema de los paquetes, y ya hablando de paquetes ya hablamos de proyectos en Java, ¿vale? Entonces, de las extensiones, quiero que verifiquéis que están instaladas las siguientes. Esas de ahí. Sobre todo, este ya lo instalamos, ¿no? El extension pack, todas las extensiones de Java, ¿no? Esa. Debugger, esta también está instalada, ¿no? Project Manager for Java, ¿lo tenéis instalado? ¿Sí? Bueno, esta es de Maven, esta es para crear ejecutable en Java y toda la historia, esta mismo me importa menos, pero sobre todo el paquete de extensiones, el debugger y el project. Están instaladas, ¿verdad? Vale. Entonces, vale, vais a tener, ¿qué os dije que tuvieseis en qué estructura de proyecto? Vamos a ver. Os dije, esto como lo tenía organizado. Os dije el módulo de DAO, ¿no? Y Java, ¿verdad? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces vamos a crear una carpeta de proyectos, ¿vale? Pero lo vamos a crear desde Visual Studio Code. ¿Vale? Nosotros ya vamos a empezar a pensar en crear proyectos. ¿Vale? En crear una estructura de proyecto. Una estructura de proyecto no es ni más que otra cosa que una estructura de directorio. ¿Vale? Ahora mismo va a ser una estructura de directorio muy básica. ¿Vale? Entonces, yo aquí arriba, si pincho en el explorador de archivos, o vale, aquí arriba, ¿no? Aquí tenéis la carpeta o el directorio con el que estés trabajando, ¿no? Luego tenéis esquema, línea de tiempo, y abajo tenéis que dar algo que se llama Java Projects, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Entonces, para crear un proyecto, o bien lo podemos hacer desde aquí, desde el más, ¿lo veis? O bien nos podemos ir a la no es la terminal. Si hacéis control shift P, a ver, control shift P, os tiene que salir eso ahí arriba. Repito, control shift P. Esto es como una especie de consola de tareas, no una terminal. ¿Lo tenéis o no? Vale, y ahí podéis poner aquí arriba Java, ¿no? Y podéis buscar Java Create Project. ¿Se ve? Java. A ver, esta consola, esta de Visual Studio Code. Yo, por ejemplo, cuando veamos React o cuando se vea TypeScript o se vea, pues cada framework, cada lenguaje tiene ofrece como una especie de consola de tareas para poder ejecutar tareas, ¿vale? ¿Se entiende, no? De los diferentes lenguajes. Si yo pongo Java, ¿qué tengo aquí? Pues todas las tareas, ¿no?, que yo pudiera ejecutar, en este caso es de Java. Entonces yo voy a crear un proyecto y tengo la misma consola, ¿no?, las mismas opciones que desde aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son distintos proyectos que yo puedo hacer con Java. Un proyecto con Maven, con Gradle, con Spring, con JavaFX, ¿vale? Estos tienen su justificación y ya lo veremos más adelante,
Vale, pero si yo quiero destinar un proyecto de Java para la web, pues creo que el que tengo que ejecutar es el Maven. ¿Vale? Pero ahora mismo vamos al No Build Tools, a este de aquí. ¿Vale? Y lo primero que tenéis que seleccionar es vuestra carpeta de proyecto. Que si no existe, por ejemplo, la mía en concreto será esta. Dentro de Java yo he creado aquí que la carpeta de proyectos. Pero esto ya porque yo la he creado anteriormente. Entonces yo lo que os pido es que os creéis vosotros vuestra carpeta de proyectos. ¿Vale? Entonces, dentro del directorio Java, ¿no creaste un directorio Java? No, os dije DAO, ¿no? Y dentro Java. Pues dentro de Java, proyectos. Lo creáis. ¿Vale? ¿Lo tenéis ya o no? Proyecto. En vez de ser un directorio sencillo, ¿sí o no? Como ya vamos a empezar ya a crear clases, ¿no? Para hacer clientela, para hacer herencia, pues ya vamos a saltar de nivel y ya vamos a tener que manejar varios archivos en un proyecto. ¿Me entendéis o no? ¿Vale o no? Esto es de iniciales porque he creado una clase y pues bueno, pues para explicar un poquito pues, los conceptos de la orientación a objetos. Pero ya a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues una clase que hereda otra, ¿no? Y hereda otra. Y una clase que hace clientela. Aquí ya tenemos un montón de archivos. Porque cada clase, ¿dónde va? Cada clase a un archivo. .java. ¿Me explico o no? Eso de un archivo .java con dos clases dentro, no. Cada clase a un archivo. Entonces ya, pues ya en el momento que ya tengamos 2 o 3 clases, ya trabajar así en plan fichero ya se complica. Entonces ya la idea es pensar en un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Pues una estructura lógica de directorios que nos facilita la construcción de las aplicaciones. ¿Vale? Con el tema de los paquetes. Entonces, llamadlo proyecto y lo seleccionáis. ¿Vale? Y bueno, pues no sé, yo voy a utilizar este, no voy a crear otro. Bueno, si yo voy a poner P2, venga, voy a poner proyecto 2 si queréis, o proyecto 1. Iba a hacer este de las personas y los vehículos, ¿vale? Llamadlo si queréis, vamos a llamarlo taller. Taller. ¿Vale? Taller. Entonces, ¿todo lo que quiere aquí? Pues crea una carpeta lib y una carpeta src, que es donde van a estar los fuentes. Aquí es donde van a estar nuestras clases. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Dentro de la carpeta proyecto cómo se llama el proyecto? O sea, la carpeta proyecto. Lo he llamado taller. Taller. Sí. Mira lo que ha pasado. ¿Veis lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vosotros creasteis la carpeta proyectos, ¿no? Y ahora creasteis a continuación, lo primero que dice es, selecciona la carpeta de proyectos. Y yo, como no la tenía, la hemos creado. Y no he creado el directorio de proyectos. ¿No? Y dentro del proyecto ahora he creado mi primer proyecto. ¿Cómo se llama el primer proyecto? Taller. ¿Tú te lo has guardado? Dentro del proyecto. Tiene que ser minúscula, sí o sí. No sé, por ahora yo creo que no hay ningún convenio, como las clases. El nombre del proyecto, minúsculo. Lo que pasa es que, si acaso el convenio, pues que lo tomes tú, pero no es como un convenio obligatorio, ¿no? Como que la clase y el nombre del fichero tengan el mismo nombre. Vale, entonces yo ya voy a tener nuestros proyectos, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué se crea? Pues se crea una carpeta app, que es el inicio del proyecto, ¿sí? Y aquí tiene el system out, que yo ahora mismo aquí, fijaros, si yo le doy aquí al play ahora mismo, voy a hacer un control más. ¿Lo veis aquí?
Yo estoy en taller, ¿no? Entonces, o bien ejecuto aquí, o bien yo diría Java app, perdón, src app.java. ¿Veis lo que he hecho o no? Vale, si estoy en taller, si yo hago un ls, que tengo el src, lo ve, no. ¿Lo veis? ¿Dónde estoy? En el directorio taller, ¿no? El directorio taller, ¿qué tiene? El directorio bin, el directorio lib. El bin se ha ejecutado ahora. El bin, cuando yo le he dado aquí arriba a ejecutar el proyecto, se ha creado este directorio bin, que es el que contiene el binario. Esto lo habéis creado, la vida al play, aquí arriba, y se ha creado el directorio bin, que es donde tiene los ejecutables. Pero claro, esto es un fichero binario, este es el binario de la clase. ¿Vale? Que esto no se puede abrir. Esto después cuando se empaqueta, ¿no? Y se lanza el ejecutable de nuestro proyecto. ¿Pero por qué un ejecutable? Pues porque, bueno, a lo mejor ya veremos algún entorno gráfico, ¿no? Con alguna interfaz gráfica, ¿no? Pues para crear el ejecutable. Vale. Lo que quiero decir es que en el src, ¿qué van a estar? ¿Qué va a estar en src? La aplicación principal, que es el app, el punto de entrada a la aplicación y todas las clases que nosotros vayamos creando. ¿Y qué va a haber en el directorio lib? Toda la librería externa que yo me descargue para mi proyecto. Hay un calendario ya creado. Imaginaros que era un calendario. Os piden hacer una gestión de calendario. Ver si un mes es bisiesto, si no es bisiesto, ¿no? ¿Cuántos días tiene el mes de abril del 35, de 2035? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? ¿Cuántos días tiene, ¿no? El mes de julio de 2035? ¿Cae el lunes o el martes? Pues todo eso, yo podría crearme una librería, ¿no? Para crear un calendario. ¿Me explico? ¿Y eso con qué se juega? ¿Con qué se juega en todas estas librerías? Se juega realmente con los segundos que tiene un año. ¿Sí o no? Partimos de los segundos que tiene un año. Todos los años tienen los mismos segundos. Bueno, miento. Cada año va aportando unos segundos más, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 4 años que sale, uno bisiesto. Cada 4 años, al cuarto, ¿no? Un bisiesto. Entonces, de cada 4 años hay un día de diferencia, ¿no? El mes de febrero que tiene 28 o 29 días, ¿no? ¿O cómo era aquello? Bueno, pues todo eso yo me podría hacer mi librería de funciones para gestionar todo eso. ¿Sí o no? Que eso al final son matemáticas puras y duras. Bueno, pues yo me puedo descargar de internet una librería, un calendario.js, un calendar.java. Me lo descargo. ¿Sí o no? ¿Me entendéis, no? Una clase que ya está creada. ¿Para qué? Para manejar las fechas de mi aplicación. ¿Dónde se guarda esa librería externa que yo me descargo? En el lib. ¿Sí? Bueno. Entonces me digo, vale. Entonces, yo puedo ejecutar el proyecto bien desde aquí, donde le he dado a... Vale, aquí arriba, ¿vale? ¿Lo ven, no? Si te pone aquí esto. Si yo pongo aquí hola mundo, hola mundo, bueno, entonces o le doy de aquí, se ejecuta el hola mundo, o bien, como estoy en taller, ejecuto el compilador de Java
¿Sí o no? Y ahora, ¿qué hago para ejecutar el app? Pues le doy a src barra app.java. Para hacer un simple print hace falta crear una clase y luego un objeto. Sí, claro. Esto en JavaScript, nosotros pondremos console. Pero esto no es JavaScript, ni TypeScript. Console.log. Pero esto es porque la consola en el navegador. Bueno, también aquí. ¿Vale? El console.log también te lo muestra en la terminal. ¿Vale? Pero esto es JavaScript. Entonces, esto ahora mismo en Java no tiene otra opción que utilizar la clase system. ¿Vale? No. Ya sabéis, system punto out punto y ahora un println. ¿Eso qué es lo que hace? Escribir en consola. ¿Vale o no? Lo que no sé es por qué aquí no me coge. A ver. O sí que me coge el sysout. Ah, sí lo coge. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿yo ahora qué quiero? Pues crear mi clase persona y mi clase vehículo. ¿No? ¿Sí o no? Vale. Pero en mi clase persona, ¿qué puede entrar? Pues lo que os dije. Vamos, yo en mi clase persona, ¿vale? Porque estamos en un taller. Vale. A ver, yo ahora resulta que en mi clase persona voy a tener la clase joven, imagino la clase, ya veremos si podemos cambiar los nombres, ¿vale? Que heredan. Vamos a suponer, tengo que también a ver el símbolo que utiliza en la herencia, ¿vale? Pero me voy a inventar, por ejemplo, este. Este es de herencia. ¿No? Luego puedo tener en vehículo, ¿qué puedo tener? Pues podría tener, por ejemplo, imaginaros los SUV, todoterreno, o los deportivos. ¿Sí o no? O es más, podríamos pensar en tener todoterreno,
y deportivo, ¿no? Y de los todoterrenos, a lo mejor especializar uno que sean los sub. ¿Lo veis? Yo ya tengo aquí dos jerarquías de clases, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos esto? ¿Se entiende? ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se organiza una jerarquía de clases? Entonces, para organizar una jerarquía de clases, recurrimos al concepto de paquete. ¿Qué es un paquete para vosotros? Pues no va a dejar de ser un directorio que contiene clases. Lo que pasa es que ese paquete se indexa. Ese paquete no es un directorio, pero que además indexa, almacena las direcciones de las clases, las rutas de las clases que guarda ese paquete, ese directorio, a la hora de importar desde otro sitio. ¿Me explico? Entonces yo aquí generaré un paquete, ¿vale? Entonces vosotros pensáis que es un directorio donde se meten todas las clases. Y yo aquí diré, si en algún momento, por ejemplo, en un todoterreno necesito, o en un deportivo, necesito crear una persona joven, ¿no? Pues desde la persona joven tendré que decir, o desde el deportivo tendré que decir import persona punto joven. Yo a este paquete lo llamaré persona o individuo, ya veremos cómo lo llamo. Paquete punto qué, clase. ¿Me explico? Yo a este paquete lo llamaré persona o individuo, no sé cómo lo llaman. Entonces, ¿qué podría importar en otra clase? Individuo punto asterisco. Si yo hago aquí un import en esta clase, en deportivo, si yo hago import punto individuo punto asterisco, ¿qué pensáis que importa eso? ¿Importar qué? Importar una clase, importar un archivo, abrir el archivo, no acceder a ese archivo. Si yo pongo, imaginaros que el paquete se llama individuo. Si yo pongo en la clase deportivo individuo punto asterisco, ¿qué significa? Que es como si hiciese un import de individuo punto persona, otro import de individuo punto joven y otro import de ¿qué? De individuo punto viejo. O bien podría decir import individuo punto joven. ¿Qué está importando aquí? Única y exclusivamente la clase que joven. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa gestión de paquetes. ¿Vale? Entonces vamos a ello. Entonces, en el SRC, a ver, control S. A ver, no aparece aquí. Ah, no, perdón, aquí no. Aquí abajo, perdona. Ya decía, Dios, si no me aparece. Ir aquí a Java Projects, abajo, se ve mal, a ver. Aquí en Java Project, ¿lo veis? ¿Lo veis, no? Aquí tengo el archivo y ir aquí a Java Project. ¿Veis taller aquí abajo? Que si pudiese, no puedo desplegarlo, a ver. Vale, me lo traigo así para arriba. Aquí pliego. Mirar Java Project. Si queréis llevaros, lo habéis visto, ¿no? Lo que he hecho, la solapa de los proyectos, el Java Project, que lo pone abajo del todo, ¿lo veo o no? Aquí donde pone esquema, Docker y todo esto. Ponerlo arriba. Tenéis el explorador de archivos y el proyecto.
Vale, pues aquí en el SRC ahora, ¿me veis? ¿Me veis o no? Aquí no, contra. Aquí en el SRC, ¿qué me pone? ¿Lo veis? New package o nueva clase. ¿Sí? Entonces le doy aquí a New Package. ¿Lo veis o no? Y lo llamo individuo. Vamos a crear el paquete individuo. Individuo. ¿Sí? Dime. Que a mí en Java Projects yo lo abro, pero no me sale nada, no tengo ahí nada de ninguna opción. ¿No tienes taller? O sea, tengo creado la carpeta taller con el link y el SRC. No. Sí, pero no. Aquí en Java Project tienes que tener taller. ¿No te sale taller? ¿En Java Project no sale taller? Vale, ahora voy para allá. ¿Se ve? ¿Sí? Y ahora, dentro de este paquete, ¿sí? Y voy a crear la clase persona. Y ahora si queréis, me copiáis el código que tuvimos el otro día, lo copiáis aquí. ¿Sí? A ver. Las extensiones.
eres mi realidad. Y en una carpeta de DAO es un repositorio de Git. O sea, yo hice un repositorio de Git, por eso te digo aquí los nombres. Quiero ver el conjunto de los permisos. Para el 8, la U. DVD. Ahora ese DVD me deja. ¿Vale? Vale, me cago. ¿No? Ahora ese. La base de. No, es de la. Ahora me voy. A un código, eso es lo que es código bruto. Código, ¿vale? ¿Qué dice? No, este es, pero cierra eso. Cierra. ¿Cuál era esa, no? No sé, no sabe cuál es. A veces no tengo que abrir otra vez, que no entiendo. A ver visualizado. Vale, y ahora vamos al folder. File. File. Pues esto es lo que sale, pero no me sale nada. Están lanzando. Ahora, tío. Eso lo adaptaba dentro ya. Aquí no le sería para abrir un archivo. Eso es lo que hace esta cosa, ¿no? A ver si. Vale, si vuelve a arrastrar. Sí, lo que hacía.
project, abajo, vete a control shift P, control shift P, venga, dale ahí, venga, selecciona, quédate la carpeta, no, tira para arriba, tira para arriba, vete a down, y ahora ahí quédate, bueno, pro, y ahora quédate la carpeta proyecto. Se le... el proyecto, créate el directorio del proyecto, aquí arriba, mecadir, vale, venga, ahora aquí, lanza, vete aquí abajo, lanza, proyecto, sí, selecciona el nuevo S, selecciona el proyecto, es que ahora tiene que pedir aquí que creáis el nombre. Tiene una cosa rara, tío. Yo creo que es por el permiso, ¿eh? Escúchame una cosa así. Dale a la carpeta DAO a otro. Puede ser. Bueno, al un chmod a la carpeta DAO. Un chmod-r ¿no? de la notación Hugo, ¿no? Usuario grupo, otro, de la RWX. Y el directorio DAO. Vale, que tenga permiso el Visual Studio Code. Porque yo creo que no tenéis permisos para escribir, no lo sé. Está haciendo cosas raras. Vale. Bueno, ¿lo tenéis? ¿Tenéis la clase persona ya? Vale, yo voy a cogerla. Voy a coger que la tenía por aquí. Vale, la clase persona la tengo aquí. Veremos, lo que yo voy a hacer es, voy a copiar todo este código, lo copio, y ¿dónde estaba? Y aquí lo pego. ¿Lo veis? Vale, ¿qué ha puesto nuevo? ¿Ha puesto algo nuevo? Esta forma de crear la clase. ¿Ha puesto algo nuevo? ¿Ha puesto algo nuevo a la hora de crear la clase? ¿De esta forma? ¿No? Lo del package individuo, ¿eso no es nuevo? No, eso sí. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. ¿Vale o no? Mirad. Vamos a suponer aquí, en app. ¿Vale? Me voy a la app. ¿Vale? Entonces yo aquí en el app, ¿no? ¿Yo qué quiero? Persona de tipo P igual a new. Persona, evidentemente, ¿qué me está dando ya aquí esto? Me está dando un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es otra clase, ¿entendéis que es otra clase? Entonces yo cuando ejecuto el operador new, ¿cómo será la relación entre la clase app y la clase persona? De tipo clientela, porque estoy ejecutando el new. Cuando hay una herencia, ya veremos qué es
un extends. Entonces estoy en tipo new, estoy utilizando el operador new desde la clase que app, estoy haciendo una relación de clientela ¿vale? Ahora mismo ¿en qué situación estamos? En que tengo la clase app, que es la clase raíz del proyecto, ¿sí o no? Es la clase raíz del proyecto, y tengo la clase persona, que pertenece al paquete individuo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mi idea ¿cuál va a ser? Crear ¿qué? Una jerarquía de clase. Entonces, ¿qué es un paquete? Es algo, ¿no?, que incluye muchas clases, ¿vale? Bien, entonces, yo estoy aquí en esta clase y resulta que en el método main, ¿qué estoy ejecutando? El siguiente código. Digo, voy a crear una instancia de la clase persona, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Persona, os dije que las clases ya son tipos, variable P1 igual a new, persona, y ahora ¿qué diré aquí? Ana, Almería, 2020, ¿no? Es decir, desde la clase app, yo voy a crear un objeto persona. Con lo cual, aquí se establece una relación de clases. ¿Es de herencia? No, no es de herencia. Como estoy utilizando el operador new, se dice que es una relación de clientela. ¿Sí? Cuando yo hacía el otro caso, de herencia, es porque diré que persona, o mejor dicho, joven, extends, persona. ¿Qué significa? Que entre la clase joven y la clase persona se establece una relación de herencia. Entre la clase app, ¿sí o no? En la clase en la que estoy ejecutando el new. En la clase en la que estoy ejecutando el new. Entre la clase app y la clase persona se está estableciendo una relación de clientela. ¿Por qué? Porque se está ejecutando el operador new. ¿Veis las dos relaciones que hay entre dos clases? Herencia y clientela. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto me está dando un error. ¿Por qué? Porque la clase app no sabe dónde está la clase persona. Pero como hemos creado un paquete, ¿qué es lo que pondremos al principio? Import, a verlo, individuo, punto, ¿sí? La clase, o todas las clases, o un paquete que puede contener un paquete, un montón de clases, pero también puede contener otro paquete, un subpaquete, que a su vez contiene ¿qué? Otras clases. ¿Vale? Entonces lo iremos viendo. Vamos a lo más básico. Bueno, lo más básico. Que hemos entrado directamente, vamos. Vale, me vengo aquí arriba, ¿sí? Y vamos a hacer algo como esto. Import, individuo, ¿sí o no? Punto,
individuo punto, a ver, punto, venga, vamos a dejarle, a ver, el asterisco, vamos a dejárselo así. ¿Qué ha pasado ahora? Mirar con... Hay una cosa en Visual Studio Code, si vosotros sois Control K, C, lo comenta. Control K, U, lo muestra. ¿Veis la línea? A ver, mirar. Yo quiero hacer esto, digo, ostras, mirar, ¿qué me está pasando aquí? Aquí hay dos errores. Hay dos errores, son los mismos. Si pongo el puntero, aquí me va a decir algo. Bueno, esto me lo está diciendo ya. ¿Qué dos errores hay aquí? Uno, ¿por qué? Que no tiene acceso al individuo. Realmente porque aquí, ¿qué te dice? No puedo resolver el qué. El tipo. Yo he creado la variable P. He creado la variable P. ¿Y qué va por delante? El tipo en Java. Int P, string S. Persona P. Os he dicho que las clases, cuando yo creo una clase, estoy creando ya un tipo de datos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no no lo encuentra. ¿Sí o no? Y esto es ya porque un método es un error. ¿Por qué? Pues porque no he puesto el paréntesis y no he puesto nada. Entonces, para resolver ¿qué es lo que tiene que hacer la clase que hace clientela? ¿Quién hace clientela con la clase persona en este caso? ¿Qué clase? ¿App? ¿Sí o no? La clase app, pues esa clase tiene que hacer el import individuo punto asterisco. Ya veremos que ahora podemos especificar la clase, hay que hacer más cosas. ¿Qué ha pasado ahora? Ya no hay error de tipo. ¿Lo ve, no? Porque ya la he encontrado. ¿Ahora qué me va a decir? Que nos faltan los argumentos del constructor. ¿Lo ve, no? Y ahora, ¿qué tengo que especificar? Los argumentos del constructor. Ana, de Almería, y nació en el 2000. Esto de aquí no es un error. ¿Lo veis? El rojo es un error. La P esa, lo que me está diciendo ahora mismo es que no la estoy usando. La he declarado, pero no la estoy usando. ¿Se ve o no? Entonces, pues vamos a poner lo que hicimos el otro día. Sysout. Ya sabéis. Vale, no. System.out.println. ¿Y qué voy a poner? Vamos a poner, por ejemplo, nombre. 2 puntos. Ponemos el más, creo que era. Y pondremos p punto nombre. ¿Lo veis o no? Venga. Sysout. Ciudad. P punto ciudad. Y finalmente, Sysout. Fecha NAC. Vamos a poner las dos cosas. P punto. Mira, el FNAC. Vale. La fecha de nacimiento porque la pusimos. A ver, get. A ver, ¿qué le pasa aquí? ¿Cómo tenemos puesta FNAC? Vale, FNAC es privada. ¿Qué teníamos puesta? El obtener edad. ¿Lo veis? ¿Qué pone ahí? ¿Private qué? FNAC, ¿no? Y yo estoy en la clase Java, en la clase app. Son dos clases diferentes. Y ahora resulta que pongo
p.fnac. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que persona.fnac no es visible. ¿Por qué? Porque es private. ¿Y si lo hubiese puesto protected? ¿Qué? ¿Y parece que sería? Privada. O sea, para una clase cliente, una clase que haga un new de otra clase, los métodos, todo lo que esté declarado como private y protected es private. En la clase app solamente puede ver lo público. Private y protected es private. No lo puede ver. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué podría ver? La fecha de nacimiento no podría verla. Tendría que poner obtener edad, pasarle el año actual, que es 2000, a poner 2024, 2034, para que se haga, bueno, vamos a poner 2024 o 2023, vamos a poner de este año, y aquí vamos a ponerle, pues no sé, 1960. ¿Vale? Y este campo sería realmente sería la edad. ¿Se ve? Entonces ahora mismo hacemos aquí un clear y ahora o hago un Java src, a ver, sencillo, vale, ejecutarlo mejor de aquí arriba. Vamos a hacer la ejecución de aquí. Vamos a hacer la ejecución de aquí arriba, ¿vale? Hay diferencia, mirar, yo os dije que hicierais eso, ¿no? ¿Lo ve, no? ¿Vale? Pero hay que hacer más cosas. No es la misma ejecución. Mirar que me está tirando un error. ¿Lo ve, no? Es como que no indexa las clases. ¿Lo veis? Entonces, lanzamos la ejecución desde aquí. ¿Y esto qué me está haciendo? Pues este es el código que está lanzando. ¿Lo veis? Ese código ya os lo explicaré yo. ¿Se entiende o no? ¿Ves que no me da ningún error, no? Vale, yo he dicho que antes que esto era equivalente, no equivalente. Esto lanza la app, ejecuta la clase, ¿vale? Pero está claro que no está cargando las clases, no está cargando los paquetes, no lo está cargando. ¿Vale? Entonces, hasta que vea bien qué consiste la ejecución, hacemos esto. Le damos aquí al play, ¿vale? Y lo que me está ejecutando es todo esto. El USRBin, el ENV, me debo que enterar, ¿vale? Esto os debo esta explicación. ¿Dónde está la ejecución? Aquí. Empieza aquí. A ver, espérate. Sencillo. A ver. A ver si me deja pegarlo.
Vale, esto está haciendo... Lo primero que está haciendo esa instrucción. Después me hace esta. Buah, todo esto junto, tío. A ver. Bueno, esto sí sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Con el CD. Está cambiando el directorio y se está poniendo ¿dónde? En taller, ¿no? Vale. Ahora está lanzando el USR bin NV. ¿Lo veis aquí o no? ¿Se ve? Ese comando NV lo que hace es cargar las variables de entorno. Carga las variables de entorno. Me refiero a hacer el... Es decir, yo tendría aquí una instrucción hasta el punto y coma. ¿Vale? Que bueno, eso hace un CD y ya está. Y ahora, carga las variables de entorno de... ¿Qué directorio? Pues JDK, el contents... Buah. Entonces este directorio, library, Java Virtual Machine, el JDK, ¿lo veis? ¿Veis esto del content? Sigue aquí, aunque baje de línea, y ejecuta Java. Bueno. Y aquí ejecuta el proyecto, la clase principal. Vale, que no solamente, ¿veis el Java? Yo solamente he hecho antes Java y la clase. Esto hace algo más. Dejadme que lo valore, que me lo vea bien y os digo exactamente, ¿vale? Pero esto lo que está haciendo es cargar variables de entorno y sobre todo cargar el tema de los paquetes, que haciendo un Java directamente de la otra forma no sale. Bueno. ¿Se ve? ¿Hasta ahora? Entonces, ¿cómo creo ahora, por ejemplo, el objeto, no sé, Antonio? ¿Qué tendría que hacer para crear Antonio? Otros datos, otro objeto. ¿Qué tendríamos que hacer? Para crear otra persona. Yo tengo ahora mismo que la clase persona. ¿Y cuántos objetos tengo creados? Uno. Pues lo mismo. Yo ahora mismo cogería ahora mismo, así en plan cutre, ¿sí o no? No tengo otro ahora mismo. Estamos muy cutre. Pego y ahora digo, voy a crear otra persona. Evidentemente, si queréis puedo poner aquí P, persona Ana, la variable P Ana, pana, ¿vale o no? Y aquí pondría que P Antonio, esto es un nombre de variable. ¿Sí o no? Vosotros podéis poner las variables el nombre de las variables que vosotros queráis, o P1 y P2. Y ahora aquí cambio sus datos. Bueno, evidentemente si pongo aquí Peana, ¿vale? Pues evidentemente le cambia el nombre. Voy a poner Peana. ¿Vale? Y ahora aquí pondré Antonio, ciudad, Murcia y del 1980. ¿Vale? ¿Y qué pongo aquí? Pues la variable P Antonio, P Antonio y P Antonio. Vale, este hola mundo ya lo voy a quitar de aquí. O si queréis, voy a separar aquí y voy a colocar aquí un, no sé, ¿vale? Para que se distingan. Animo aquí, los registro. Si yo lanzo la ejecución, bueno, aquí me faltaría poner, para hacerlo bien, después de obtener edad, colocarle años, ¿vale? Y por favor dejarle un espacio en blanco.
¿Sí o no? Porque si no le pongo nada, aquí hacéis un clear, lanzo la ejecución, ¿veis la diferencia? 63 espacio en blanco años y aquí 43 años. ¿Lo veis aquí o no? Este y este. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es el más? Concatenar. ¿Sí? Vale. Ya os pondré esta semana documentos, ¿vale? Donde veréis las características de la programación orientada a objetos, ¿vale? Pero esta es otra propiedad importante, otra característica importante de la programación orientada a objetos. ¿Alguien me puede explicar? A ver, ¿no quieres, tío? Era del 9 al 0, ¿no? ¿O del 0? ¿Qué era? Del 1 al 0. Vale. Vamos a ver. El más, ¿qué es? Esto me da pie, ¿vale? A otro concepto, ¿vale? Estamos viendo conceptos como encapsular, proteger, ¿vale? Que son conceptos de la programación orientada a objetos. Encapsular. Proteger, ¿por qué protejo? Porque lo pongo ¿qué? ¿Cómo pongo las propiedades? Private, lo veo, ¿no? O protected. Las propiedades que yo no quiero que se vean, ¿no? Pues se protegen. ¿Sí o no? ¿Con qué se protege más? Con los métodos set, los métodos get, ¿vale? Se protegen. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué veis de raro? El más, ¿qué es? Si yo hago un 3 más 4, ¿esto que me da? 7. Y el más es una función. ¿Qué espera? Un número entero y otro número entero. ¿Y qué me devuelve? Un número entero. Pero es que resulta que en Java yo puedo poner hola, sumarle con un más, mundo. ¿Esto qué me da? Hola, mundo. Es decir, se utiliza el mismo operador, la misma función, y este argumento ¿de qué tipo es? String. Y este, string. Y me devuelve un string. ¿Lo veis? Esto es otra de las propiedades orientadas a objetos. Que en la sobrecarga del mismo operador, se utiliza el mismo operador con diferentes tipos de argumentos y sigue funcionando. Es decir, no existe un más para los strings y no existe un más para los números enteros. Se utiliza el mismo operador. ¿Vale? Bueno. Vale, ya digo, esta semana, a ver si esta noche los pongo, ya ficheros que tengo, ¿no? Con las definiciones puestas, las características de la programación orientada a objetos, las vamos a ir leyendo, vamos diciendo, hostia, pues esto ya más o menos lo hemos hecho, ¿vale? Bueno,
¿Qué es lo que me falta hacer aquí? ¿Vale? Aquí ya esto, por ejemplo, ¿vale? En este ejemplo, esto ya no me hace falta. ¿Lo veo, no? Esto ya lo quito. Ya no me hace falta. ¿Vale? Esto ya, de aquí lo quito. Incluso puedo quitar el método main, que de primera yo ya... Bueno, vamos a dejarlo por si tuviese que probar que testeara alguna clase, pero ese código ya fuera. ¿Vale? El código ya de aquí fuera, ¿por qué? Porque ya lo estoy probando desde aquí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Tengo una clase y esa clase, ¿qué es lo que ocupa? Ocupa espacio. Esta clase ocupa espacio. ¿Sí o no? Esto ocupa espacio. Pero ese espacio, ¿dónde lo ocupa la clase? ¿Dónde ocupa ¿dónde ocupa la clase el espacio y dónde ocupa el objeto el espacio? ¿La clase dónde ocupa el espacio? Repito. A ver, la clase, ¿dónde se almacena? Y el objeto, ¿dónde se almacena? El objeto en memoria RAM. Y la clase me imagino que el disco duro, la memoria secundaria, porque no se está solo se hace uso para crear el objeto y ya está. Es un fichero. Contiene la estructura. Se guarda en disco. Almacenamiento estable. Una clase es un fichero, contiene la estructura de los objetos, se almacena en disco. O sea, si os pongo en el examen que una clase ocupa 70 kilobytes en memoria RAM, ¿qué hacéis? Me tiráis el ordenador a la cabeza, ¿no? Una clase ocupa 70 kilobytes en memoria RAM. No. ¿No? ¿Creamos una clase en memoria RAM? No. No. Hay que hablar con propiedad. Una clase no se almacena en memoria RAM. Una clase no se ejecuta. O bueno, se ejecuta, hacemos el operador. Sí, podemos ejecutar una. Sí, podemos decir que el objeto, sí. Vamos a poner que el objeto, ¿vale? Es la ejecución de una clase a través del operador, a través del operador. ¿Qué operador? New. ¿Sí o no? Y la ejecución de una clase a través del operador new en memoria RAM, a esto se le denomina objeto o instancia de la clase persona. No deja de ser, cuando se ejecuta, es un área de memoria, un área de memoria RAM. Un espacio de memoria, un espacio en memoria RAM. Es un objeto. El espacio de memoria es contiguo cuando yo hago un new en memoria RAM. Es contiguo. ¿Sabes lo que es contiguo? ¿No sabéis lo que es la palabra contiguo? Cojones. No, yo tengo memoria RAM. Yo tengo la RAM. ¿No?
Imaginaros, vamos a suponer que este objeto, el objeto que hemos creado, vamos a suponer que ocupe 50 kilobytes. ¿Qué tengo? 50 kilobytes, ¿no? De la variable p_ana, del objeto p_ana, y otros 50 kilobytes, ¿de quién? ¿De qué variable? p_Antonio, ¿no? Esas no son las dos variables sobre las que yo he hecho el new, ¿sí o no? Entonces son 50 kilobytes. ¿Eso qué significa? Pues que aquí se ha creado un área de memoria donde ahí apunta p_ana. Y en otro sitio de la memoria RAM se ha creado otros 50 kilobytes. ¿Con quién? Con p_Antonio. Es una estructura de bloque en memoria RAM. Entonces aquí dentro está en esa estructura, ¿no? Imaginaros que tengo nombre igual a quién. Ana, ciudad, igual a quién. Almería, y fecha de nacimiento 2020. Y en este de aquí, ¿qué tengo? Nombre igual a quién. Antonio, ciudad, Murcia, y fecha de nacimiento 1980. Esta es 1960. De modo, cuando yo pongo p_ana.ciudad y p_antonio.ciudad, ¿dónde se va a memoria RAM? Si yo pongo p_ana, ¿dónde se irá? A esa dirección de memoria. Y esa dirección de memoria, pues podrá ser AH, bueno, pero esto es un número hexadecimal. Una dirección de memoria RAM. ¿Vale? Imaginaros que p_ana aquí, esto es la dirección, yo qué sé, pues la dirección de memoria, pues la A1F3D2. Es una dirección de memoria. ¿Vale? O sea, quiero poner el símbolo de dirección. A1 F3D2, una dirección de memoria RAM. Y este de aquí, pues imaginaros que es B3 24D6, otra dirección de memoria. ¿Son contiguas? No, no son contiguas. No están, ¿me explico? No están. O sea, en memoria RAM, el objeto 1, vamos a suponer que empieza, os lo voy a poner así mal, en la 1 y termina en la, hemos dicho que son 70 kilobytes, vamos a suponer que pongo aquí a 70, ¿no? El siguiente objeto no empieza en la 71 y termina en la 140, imaginaros, ¿no? Es decir, ¿esto cuánto ocupa? ¿Qué hemos dicho? ¿80 bytes? ¿70 bytes? Bueno, esto ocupa 70 bytes, ¿no? Vamos a suponer, y el siguiente no es el byte 71. Cuando hago el operador new, sino que se crea en otra posición de memoria que esté libre. ¿Vale o no? Los objetos, los datos en sí, luego no pasan al disco duro o... Tú ahora mismo, el momento que yo apague el ordenador, eso... ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer ahora? Pues crear un sistema, ¿para qué? Para guardar esos objetos, ¿dónde? En disco duro, si quiero guardar un fichero, ¿o dónde? ¿Cómo? El objeto está en RAM, pero ahora mismo hay dos objetos en RAM que están viviendo, y por cada new que yo haga, yo voy creando objetos. Pero es el momento que yo apague el ordenador,
Es más, en el momento en que yo cierre el Visual Studio Code, va fuera. Esos objetos no están guardados. ¿Dónde se pueden guardar esos objetos? En disco duro. En disco duro, porque voy a guardar esos objetos, los voy a guardar en un fichero, o bien, ¿hay algún otro mecanismo para guardar la información? ¿Dónde podría guardarlo también? ¿Solamente en el disco duro del ordenador? La caché es una memoria temporal que se guarda también, pero también podríamos decir que esos ficheros, esos almacenamientos en disco duro. La memoria SWAP. Una base de datos. Podría lanzar el objeto y almacenarlo de alguna forma en una base de datos. ¿Sí o no? Son las dos únicas formas que tengo. O guardarlo en disco, en un fichero, caché, cookie, o un fichero, me da igual, o bien lanzarlo en una base de datos. Entonces, el uso de Java es más o menos, si lo interpretamos en la vida real, por ejemplo, si una persona mete un formulario, soy tal, nombre, ciudad y tal. Es un objeto. Un formulario lo vamos a asociar a un objeto. Cuando le da a enviar ese objeto, se envía a la base de datos. Claro, si yo ya pienso en la web, bueno, no en la web simplemente, bueno, si yo pienso en cualquier aplicación con formulario, ¿no? Vamos a ver, claro, o sea, tú, cuando ese formulario se puede corresponder a un objeto o a varios objetos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer un objeto y cuando yo le di a enviar, ese objeto se almacena en una base de datos, que esté en internet o una base de datos local. Pero eso trasciende a Java. Java lo que hace es, es crear objetos en memoria, crear herencia, ¿no? Y es el tipo, digamos que Java estaría enfocado a qué, pues bueno, a crear una aplicación con formularios, pero al final yo necesito de base de datos para almacenar todo esto. Porque los ficheros tampoco me valen. Hacer una aplicación donde se almacenan los objetos en ficheros, ya a día de hoy puede almacenar algunas cosas, yo no digo que no, puede almacenar algunos datos, pero cuando empieza ya con datos de estructura muy compleja, ya los ficheros no son nada operativos, tienes que recurrir a base de datos. ¿Entiendes? Pero eso es lo que digo, es decir, nosotros a lo mejor haremos conexiones de Java, pero claro, ahora esos objetos, si yo los lanzo a la base de datos, tengo un problema. ¿Vale? Porque ¿a qué base de datos lo lanzo yo? Si yo quiero guardar un objeto. ¿Me explico o no? Yo tengo una estructura objeto, ¿no? Pero si yo ese objeto quisiera almacenarlo en una base de datos, decirme una. ¿Nombre de una base de datos? SQL. ¿Y SQL qué es? ¿Qué almaceno yo en SQL? SQL es una base de datos de tipo relacional. Tengo tabla. Es decir, tendríamos que tener una tabla con los mismos campos que la clase que persona. ¿Sí o no? Y ahora el problema es que yo en Java que tengo un objeto. ¿Y qué tengo en MySQL? Un registro. ¿Me explico o no? Entonces, esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Que esto es bastante más complejo que
Claro, porque yo no puedo guardar un objeto. Yo he dicho que nosotros, es decir, yo que lo que os dije, que una clase es una estructura. Que vosotros pensaréis en una tabla, que es la estructura. ¿Qué son los objetos? Instancias de esa clase. ¿Qué son los registros? Instancias de esa tabla. ¿Vale o no? Pero el almacenamiento aquí no tiene nada que ver. De hecho, esto es un almacenamiento de una estructura tipo bloque y el registro que es un almacenamiento de una estructura tipo fila. ¿Vale? Entonces tenemos que tener algo por aquí en medio, ¿no? Algún software por aquí en medio que se llama un ORM, que lo que te hace es que este ORM, que es modelado de objeto relacional, modelado o mapeo de objetos relacionales. ¿Qué es lo que te hace un ORM? ¿Qué hará? Que un objeto lo transforma ¿a qué? A registro y viceversa. Un registro lo transforma en un objeto. Conceptos también, ¿vale o no? Pero yo podría guardar un objeto en una tabla MySQL. Pero tengo que tener que un ORM. ¿Qué hace el ORM? Ese software coge el objeto, le llega por internet el objeto y ¿qué hace? Lo transforma en registro y hace un insert en MySQL o en Oracle. ¿Vale? La otra solución, o bueno, podría tener, por ejemplo, también podría tener una base de datos, que aquí sería más sencillo, una base de datos tipo MongoDB, que MongoDB, ¿la habéis escuchado alguna vez, MongoDB? ¿Mongo? Sí, que es como de ficheros, ¿no? No, de colecciones de objetos. Colecciones. Aquí en MongoDB sería mucho más sencillo guardar un objeto en MongoDB. ¿Vale? O bien buscar una base de datos, vamos a poner, por ejemplo, mirar bases de datos orientadas a objetos. No me lo coge. Espera un momentillo. Coño, que bien, tío. Es que no tengo internet. ¿Tiene internet en la clase? ¿Eh? A ver. Bases de datos orientadas a objetos. Bueno, pues a mí no me quiere buscar. Poned algo por ahí a ver qué os sale. Y ahora me ¿Eh? acaba de buscar a mí. ¿Base de datos orientadas a objetos? ¿Os da alguna? Qué raro. A ver. Sí, está yendo un poquito lento. Idiomas. Base de orientado a objetos.
Bueno. Sinceramente, las bases, vamos, yo empecé a estudiar orientación a objetos en la facultad, pues yo qué sé, hace ya más años que el sol. Y ya se hablaban de las primeras bases de datos orientadas a objetos. Es decir, que yo guardo los objetos tal cual, ¿no? Guardo los objetos, que son estructuras binarias de memoria RAM, las guardo en la base de datos. Las bases de datos orientadas a objetos, yo creo que nunca han llegado a tener tirón. Se quedaron ahí como una especie de modelo. Nosotros tenemos Oracle, tenemos MySQL, tenemos PostgreSQL, tenemos MongoDB, ¿vale? Entonces, más que tener base de datos orientada a objetos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un servidor con el palabrejo este que he dicho. Un servidor y tengo por detrás, ¿quién? Por detrás del servidor, o sea, tengo MySQL, Oracle y tengo un ORM. ORM. La definición del ORM. Joder, tío. La definición es que no es el mapeo objeto relacional. Es decir, es una técnica, como dice, que convierte que un objeto en ¿qué? En un registro. Y el ORM me hace un insert del registro. Eso hacia un lado. Y luego, ¿qué es lo que hace? Si yo quiero consultar, cuando yo desde la aplicación quiero consultar, le digo al ORM, tráeme el listado de objetos. Pero ¿qué es lo que hace el ORM? Hará un select asterisco de la clase cliente y todos esos registros, ¿qué es lo que hace? Los mapea y ¿qué me devuelve? Un listado de objetos. Y me lo devuelve aquí. Vale, no, pero tenéis que entender que las bases orientadas a objetos se quedaron en una ilusión. Yo no sé que existirán algunas comerciales, muy pocas, ¿vale? Porque las bases orientadas, las que han existido siempre y las que siguen existiendo siempre, ¿cuáles son? Oracle, MySQL Server, PostgreSQL, MongoDB, ¿vale? Hay un montón más, pero eran bases de datos estructuradas, ¿sí o no? Las bases orientadas a objetos nunca llegaron a tener un tirón comercial porque a ver quién desbanca a Oracle. Vale, no, porque vosotros pensad, un banco donde tiene toda su infraestructura, ¿en qué base de datos la tiene? Un banco. Oracle. Es la base de datos de toda la vida. Es la que más seguridad ofrece, en fin. Entonces, las bases de datos orientadas a objetos, ya digo que intentaron, pero un banco no iba a hacer esa migración. Entonces, ¿qué es lo que se creó? ¿Qué es lo que se creó? Para seguir manteniendo Oracle y las bases de datos que habían de siempre. El concepto de ¿qué? Del ORM. Que eso lo veremos, ¿eh? Que es una capa de software que hay en el servidor y ¿qué es lo que hace? Yo le mando un objeto vía internet y ¿qué hace el ORM? Captura ese objeto y lo transforma en un registro. Y hace el ORM hace la inserción, ¿en dónde? En la base de datos. ¿Y ahora qué es lo que hace? Hace un select, recoge el registro, lo transforma en objeto y me lo manda por internet a mi móvil o a mi escritorio. ¿Se entiende, no? Pero hace un mapeo, todo eso ya lo veremos, ¿eh? Pero hace un mapeo del objeto en un registro. Eso sí sabría hacerlo, ¿no? ¿Sabréis mapearme este objeto en un registro? ¿Esto qué sería? Esta clase, una tabla persona, ¿sí o no? Con 3 columnas, ¿no? 3 campos en SQL. Nombre, ciudad y FNAC. Y esto de aquí, si yo esto lo veo en forma de tabla, sabréis verlo, ¿no? ¿Qué pondría? La columna principal, la tabla de las propiedades, nombre, ciudad, edad,
Y ahora esto que tendría, 2 registros, ¿no? Si no, esto en una tabla se vería así. Estos 2 casos, ¿qué se verían? Se vería la tabla persona y ahora ¿qué tendríamos? Nombre, ciudad y edad, no, y FNAC, ¿no? ¿Sí o no? Esta es la estructura. Y ahora tengo 2 objetos. Ana y Antonio, Almería y Murcia, 1960-1980. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hace el ORM? ¿Qué hace el ORM? Pues me transforma. Mirad. ¿Esto cómo se llama? ¿Un qué? Un registro. ¿Sí o no? Pues ¿qué es lo que hace el ORM? Coge ese registro y me devuelve ¿qué? Nombre, Antonio. Esto en una estructura interna. Ciudad, Murcia y FNAC, 1980. ¿Qué es lo que hace el ORM? Me está mapeando, mapear es traducir una estructura de tipo registro a una estructura de tipo objeto. Con atributo, valor. Atributo, punto, valor, atributo, punto, valor. ¿Se entiende, no? Eso es el mapeo. ¿Qué mapea el ORM? De registro a objeto y de objeto a registro. En esencia. Por eso dice mapeo, objeto, relacional. Relacional se refiere a tabla, a registro. Claro, que aparezca en la base de datos. Sí, sí. Hombre, tú después en la web tienes que visualizarlo, claro. Claro. Pero nosotros, cuando nos metamos en la web, nos vamos a meter con TypeScript. ¿Por qué? Porque con Java, para hacer la web, tendría que utilizar JSP, que es el equivalente al PHP o a la ASP. Y ese tipo de programación ya está muy condenada a la desaparición. ¿Por qué? Porque con JSP, ¿qué es JSP? ¿Qué es JSP? Es una tecnología de servidor que utiliza Java por debajo. ¿Y qué es lo que hace ese servidor? Produce, ¿no? Es decir, se conecta a la base de datos, se trae el objeto y produce todo el HTML en el servidor y lo devuelve. Pero una tecnología es igual que PHP, es una tecnología ya antigua. Entonces, para tecnología móvil, que es lo que vosotros os piden, o a vosotros van a pedir, cuando vayáis a la empresa, van a pedir JavaScript. Van a pedir tecnología JavaScript. Es lo que he dicho. React, Angular, Vue. El que vayáis para Tech, ese va con Vue. Alguno de vosotros irá para Tech. Sí, pero que utilizan por debajo tecnología JavaScript. Lo que ocurre es que nosotros, en vez de JavaScript, ¿qué vamos a utilizar? TypeScript, que es programación orientada a objetos pura y dura, como Java. Y nosotros programaremos, con todos estos frameworks, haremos programación orientada a objetos. Prácticamente igual que la nomenclatura de Java. Pero esto por debajo se va a compilar él solito a JavaScript. ¿Entiendes? Y vais a poder utilizar las tecnologías actuales como React que se ejecutan en el navegador. Java no se ejecuta en el navegador. JSP
no se ejecuta en el navegador, en el Chrome. JSP no se ejecuta en el navegador. PHP no se ejecuta en el navegador. ASP no se ejecuta en el navegador. Son tecnologías de servidor. Se ejecutan en el servidor, en un lenguaje propio, y el resultado me lo mandan en HTML al navegador. Pero nosotros en React, Angular, Vue, lo que hacemos es que desde el servidor me devuelven los datos. Aquí. ¿Y qué hago yo en el cliente? Generar el HTML. Repito, JSP, PHP, ASP, tecnología del servidor. Significa que en el servidor web, ¿vale? Tengo esos lenguajes, ¿y qué hacen esos tres lenguajes? Se conectan a un servidor de base de datos, recogen los datos, hacen bucles y me generan tablas con todo el HTML. Todo el HTML donde se genera en el servidor. Me generan un HTML de 2 megas en el servidor, donde que tengo un servidor a lo mejor en Estados Unidos, me genera el HTML en el servidor y esos 2 megas viajan a través de internet. ¿A dónde? ¿Dónde viajan? Placa, aquí. Si estoy debajo de una cobertura 5G, va bien. Pero si estoy en la Cuesta del Capitán, yendo para Terrero, no cargáis la página ni para tiro. No la cargáis. Esos 2 megas de HTML van a tardar la misma vida. ¿Y qué te va a hacer el cliente en la web? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué hay arriba a la derecha? ¿Una qué? Una X, ¿no? Pues la va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ejecutar? Tecnología donde el HTML se ejecute ¿dónde? ¿En el servidor? No. ¿Dónde? Aquí, en este móvil. Entonces, ¿qué es lo que me manda el servidor? Solo que datos. Pasamos a tecnologías ágiles donde el servidor que me manda solo datos, cadenas de datos, datos puros. Lo que recoge de la base de datos me lo manda. ¿Y qué voy a hacer yo aquí con tecnología JavaScript? Recoger esos datos y voy a hacer lo que hacía antes el servidor. Generar ¿qué? Todo el HTML. Entonces, pasamos de transmitir 2 megas a transmitir ¿qué? Solamente los datos, que van a ser unos cuantos kilobytes, que eso va a transferir mucho más rápido. ¿Y qué tiempo? Imagínate que me devuelven 300 registros, 1.000.000 de registros. Yo ahora cojo este 1.000.000 de registros, ¿qué voy a tardar en crear una tabla HTML con ese 1.000.000 de registros aquí dentro? ¿Qué voy a tardar? Segundos. ¿Sí o no? Ahora, si me manda el 1.000.000 de registros en formato HTML, ¿qué es lo que tiene? Un TR, la etiqueta TR, la etiqueta TD, el nombre del campo, cierro la etiqueta TD. Pues imaginaros todos esos bytes por cada valor. ¿Entendéis? Entonces, cuando empecemos a producir la aplicación, ¿qué es lo que voy a hacer? Nos vamos a ir a TypeScript. Aquí yo no voy a construir aquí ninguna aplicación Java. Porque en este ciclo de DAO no tiene sentido. En el de Dan, es que el ciclo de Dan tampoco tiene sentido. Tiene muy poco sentido, porque es que ya va todo, es que es todo, va sobre la web. ¿Entendéis, no? Es que es todo. Es que ya la misma aplicación intranet, extranet, en el móvil, es todo. Los backends ya se hacen sobre internet.
ya se hacen los backends, que yo un backend lo ejecuto desde el navegador. ¿Sí? Dime. Sí. Yo creo que iba a ser domingo. Sí, porque como tiene que pillar puntos. Venga. Venga, vale, perfecto. Hasta ahora. Bueno. ¿Se entiende? Que tengáis claro que yo con Java voy a explicar los conceptos orientados a objetos, ¿vale? Y ya digo, pues, a lo mejor que puede ser esto que sé, pronto, a lo mejor la semana que viene ya, me meto con TypeScript y voy explicando ya los dos frameworks a la vez. ¿Vale? Pero con TypeScript ya nos meteremos en React, instalaremos una base de datos y ya... Dime. La base se puede programar, aparte de orientado a objetos, se puede hacer dentro de un juego, como Minecraft, que se encontraba. Sí, claro. Sí, si es que el navegador, es que tú piensas... Mira, en el navegador, ¿vale? Ahí ha puesto mucho, tanto Apple, ¿vale? Como Microsoft, como Google. Se juntaron las tres y hoy tú en el navegador es que es todo. ¿Qué es lo que no puede ejecutar en un navegador? No tienes plugin, no tienes nada. No tienes que instalar, ¿no? Acordaros con el Flash, ¿habéis utilizado alguno el Flash? El Adobe Flash. Eso se lo cepillaron de un plumazo. El Adobe Flash, que tenía las páginas web y las animaciones te las hacías con Flash, con el producto de Adobe. Todo el tema de los fotogramas, el tema de las interpolaciones. Yo conocí una empresa en Sevilla que tenía 50 trabajadores que programan directamente en Flash, era cojonante. Pero ¿qué ocurre? Que ese Adobe Flash, la extensión. Bueno, el fichero FLA, SWF. SWF es un ejecutable que tiene que estar en tu página web. Entonces, el SWF cuando yo instalaba el App Store, a Apple no me interesa. ¿Por qué? Porque ese ejecutable podría tener virus. ¿A Google le interesa el SWF? ¿A Google? ¿Qué es lo que le interesa a Google? Google, ¿qué es lo que quiere? Y que al final, ¿qué? Indexar tu código. Google quiere indexar tu código. Eso, al ser un binario, no puede entrar a bucear y ver de qué habla tu página web. Y Adobe Flash duró un año. ¿Por qué? Porque empezaron a crear HTML, el CSS3 y que lo ejecutaba el navegador. Entonces el navegador ahí le metieron un canvas, un objeto canvas, donde tú dibujas. Y ahí pues han creado. Y a eso le junta que aquí tiene un procesador ultra rápido, ¿vale? Bueno, ¿esto lo habéis entendido? Pues quiero que en vuestra casa hagáis lo mismo, algo parecido, por ejemplo con la clase vehículo. Lo mismo que he hecho ahora, ¿sí o no? Es decir, crear otro proyecto o no. Creáis el paquete de vehículos y desde la app engancháis y creáis una clase de vehículos. Creáis 2 o 3 vehículos. ¿Vale? Porque ya lo que haré yo será que dentro de un vehículo haré clientela con la persona, crearemos herencias de vehículos, ¿vale? Pues venga. Esto lo subo después. ¿Lo sube aquí? ¿El vídeo? El vídeo lo voy a subir Vale, sí, el vídeo. al día de hoy. ¿Vale? Venga, podéis salir.